Amigas y amigos de El Ciudadano, nos encontramos con Francisco Vacas, él es ministro de Relaciones Laborales, con quien dialogaremos en los próximos minutos. Ministro, hay un tema que cada diciembre toma protagonismo y es las conversaciones entre el gobierno y el sector empresarial para fijar el aumento de sueldo del salario básico. Cuéntenos, ¿cómo va este proceso? Buenas tardes. Sí, efectivamente en diciembre, conforme se determine en el Código del Trabajo, se deben definir ya las próximas remuneraciones, los mínimos sectoriales. Recordar que no únicamente se fija el salario básico, sino también dentro de las 22 comisiones sectoriales que existen se fijan los mínimos por sector y actividad. Es importante señalar porque anteriormente existían 115 comisiones sectoriales que evidentemente por ese número no se reunían nunca en la vida. Es decir, al año se reunían un 30%, un 20%. Nosotros desde el año 2010 las reagrupamos en 22, no eliminamos ninguna, sino que reagrupamos, pero estas comisiones no se reúnen en diciembre recién, se reúnen desde el mes de junio. Entonces, el Ministerio de Relaciones Laborales lo primero que hace es solicitar a las cámaras empresariales que determinen a sus vocales. Entonces, el sector empleador, a través de sus cámaras, designa al representante del sector empleador en cada comisión, de las 22, aparte de determinar el vocal para el CONADES que agrupa todas las comisiones. Y los trabajadores determinan a sus representantes a través de las centrales sindicales. Entonces, las centrales sindicales se reúnen, designan también sus vocales principales y suplentes para cada comisión. Aparte de esto, en cada comisión está un funcionario del Ministerio de Relaciones Laborales. La participación nuestra en estas comisiones es técnica, es decir, está dando un soporte de estadística, de productividad, de cuál ha sido el porcentaje de ventas, etcétera. Información que evidentemente servirá para que se tomen las decisiones. Y es básico, yo creo que es muy importante que la ciudadanía conozca que de las 22 comisiones, 20 llegaron a acuerdos unánimes entre el vocal del empleador y de los trabajadores. Aquí el representante del ministerio no vota, si no es un voto más que se suma a la mayoría, sino que si existe consenso entre los dos vocales, se aprueba el mínimo sectorial. Entonces tenemos alrededor de 4,000 actividades que tienen un mínimo sectorial que evidentemente es sobre el básico general. Entonces, estas dos comisiones que no llegan a acuerdo, así como el básico general, se empiezan a discutir, es así en el mes de diciembre. La semana pasada se convocó a la primera reunión del CONADES, donde se conocieron las propuestas. El sector empleador, ¿no es cierto?, sugiere un porcentaje de incremento del básico general de un 4% y el vocal de los trabajadores de un 20%. No hubo acuerdo. Y tampoco hubo acuerdo respecto de estas otras dos comisiones que no llegaron a acuerdo, que son la una de transporte y la otra de servicios comunitarios, donde está el sector de la prensa. Esto es un punto importante señalar para que la ciudadanía conozca que el vocal designado por los empleadores para la comisión donde está la prensa no asistió siquiera a las reuniones. Entonces, mal podía haber acuerdo. Entonces, de aquí se ha convocado nuevamente para esta semana a una nueva y última reunión del CONADES, donde tratarán estas dos comisiones, los mínimos sectoriales y el básico general. Si no existe acuerdo en esta última reunión, me corresponderá a mí como ministro establecer el básico general y los básicos de estas dos comisiones sectoriales, pasado lo cual se procederá a emitir en este mismo año un acuerdo ministerial que va a recoger todos los acuerdos alcanzados en todas las 20 comisiones de las 22, que son más las que han sido fijadas en este caso por el gobierno por no haber habido acuerdo. El sector privado pretende un 4% en aumento del salario básico, mientras los trabajadores el 20%. ¿En qué medida quedaría de establecerse por parte del gobierno? Bueno, primero vamos a esperar que la reunión de este día, de este jueves, que se va a reunir el CONADES, se llegue a un acuerdo, porque esa es la primera opción. Es decir, en esa reunión, tanto el vocal de empleador como trabajadores podrían llegar a un acuerdo, dependiendo. Y eso en el cual ya no tiene injerencia el gobierno. Si es que llega a un acuerdo, ese será el básico. Recordar que históricamente no han existido acuerdos, por lo menos en los últimos 20 años no ha existido acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, ellos tienen todavía la opción. Pasada esta reunión, nosotros empezaremos a analizar las propuestas que efectivamente se puedan manejar, sin olvidarnos que efectivamente en este gobierno han existido considerables aumentos a la remuneración, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Y esto hay que recordar, en el gobierno anterior, por ejemplo, los trabajadores que ganaban el básico tenían un porcentaje de cobertura con su salario básico de un 60% sobre la canasta básica familiar. ¿Por qué? Porque los incrementos eran la inflación en la mayoría de casos. Entonces,
el poder adquisitivo seguía siendo el mismo. Es decir, si usted le suben el 5%, digamos, y la inflación sube el 5%, a usted no le ha pasado nada. Es decir, usted sigue teniendo el mismo poder adquisitivo y con su aumento simplemente va a poder seguir comprando lo que compraba antes. Ahora, si la inflación es superior, va a poder comprar menos cosas. La ventaja y lo que hoy ha pasado en la realidad al momento, la cobertura del salario básico es del 92% de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque los incrementos han sido siempre sobre la inflación. Se han considerado factores como productividad, como equidad, que han significado incrementos importantes, pero más que nada superiores a los de la inflación, que permiten un mayor poder adquisitivo del trabajador y por la diferencia existe el salario digno, que implica que las empresas que generan utilidades le paguen a su trabajador una diferencia para que alcancen el salario digno que les permite alcanzar ya ahora sí el 100% de la canasta básica. Ministro, en años anteriores, al hablar de salario básico, se hablaba de cierto grupo nomás de trabajadores. Se deja de lado las empleadas domésticas, obreros, manufactureros. En la actualidad, y al hablar ya de este aumento que se va a dar para el próximo año, estamos hablando ya de todos los trabajadores en el país. Sí, por supuesto. Desde el año 2010, el salario básico general es para todas aquellas actividades que no tienen un básico específico en las comisiones sectoriales. Esto es importante porque anteriormente la gran mayoría de trabajadores ganaban el básico. Hoy la minoría ganan el básico porque están dentro de las comisiones sectoriales que evidentemente implican un ingreso mayor al básico. Si hay comisiones que han llegado a acuerdos que establecen un 2% hasta un 14% sobre el básico general. Entonces siempre va a ser en más. Ahora, lo del trabajo doméstico es algo importantísimo y fundamental que lo hicimos nosotros en este gobierno. Efectivamente, el reconocer al trabajador de servicio doméstico, el ganar al menos el básico. Anteriormente existía un básico inferior, ¿sí? Había un básico general para todos, y la trabajadora doméstica tenía un básico inferior a ese. Hoy tiene el mismo básico, hoy ya trabaja de lunes a viernes y si trabaja fin de semana tiene horas extras, tiene horas suplementarias, tiene afiliación, tiene fondos de reserva, tiene los décimos que tampoco se pagaban y adicionalmente esto con la nueva ley, hoy ya no descansa un día cada 15, sino que descansa, al igual que cualquier otro trabajador, los fines de semana y feriados. Teniendo en cuenta que las políticas del gobierno siempre han beneficiado a los trabajadores, ¿no nos podría adelantar cuánto sería el porcentaje de no existir ese acuerdo entre las partes de lo que va a aumentar el gobierno para el salario básico en el 2013? Mire, siempre el gobierno ha sido el gobierno de los trabajadores y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Porque yo creo que todas las importantes medidas que se han tomado, los controles que se han hecho, pero controles que lo que han buscado no es sanción, sino generar una conciencia en la ciudadanía, en todos los empleadores. Yo creo que en grande o pequeña escala todos somos empleadores, todos tenemos a un trabajador a nuestro cargo, la gran mayoría. Y la conciencia que hemos buscado es que se le cumpla con esos derechos, con sus deberes y cumplir con sus obligaciones también. Entonces esto es lo que ha buscado y que tengamos hoy niveles de cumplimiento importantes. Entonces hoy la gente cumple, hoy sí se reconocen los derechos. Hoy por eso es que existe preocupación y mayor interés de cuánto es el mínimo, porque la gente está pendiente de saber a cuánto tendrá que subir. Anteriormente estos eran hechos prácticamente desapercibidos, generan poca importancia. Claro, la gente decía, bueno, y si no le paga no pasaba nada, hoy sí pasa. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir impulsando fuertemente la conciencia del empleador para que cumpla. Respecto del porcentaje, no podríamos decirlo todavía porque no lo hemos analizado. Si vamos a empezar a analizarlo de manera inmediata, apenas termine la reunión, de no existir un acuerdo, pero lo que sí garantizamos es que el acuerdo ministerial fijando el salario básico y los mínimos sectoriales entrará en vigencia este año. O sea, será publicado este año para que sea aplicable a partir del 1 de enero del próximo año. Eso hablando con respecto al sector privado. ¿Qué hay del sector público, ministro? Bueno, el sector público es diferente, ¿no? Bueno, la diferencia principal importante es que en el sector privado las partes pueden ponerse de acuerdo y fijar sus mínimos sectoriales. Ahí se fijan mínimos. Y si no, entre el gobierno a determinarlos. En el sector público es diferente. En el sector público el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre todo para lo que es la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, etcétera, los poderes del Estado, fija la remuneración como tal. Es decir, ahí no hay ni un mínimo ni un máximo, sino la remuneración como tal. Esto el Ministerio lo establece siempre de manera anual. Eso también se viene trabajando, evidentemente tiene un tema presupuestario,
por lo cual no es solo el ministerio es el que lo establece, lo determina, pero evidentemente con un trabajo interministerial. Ahora, a partir de la expresión de la Ley de Servicio Público existe la posibilidad de pagar una remuneración variable por eficiencia, que nos parece muy positivo, en el cual se le reconozca al servidor público, ¿no es cierto?, un incentivo económico que es pagadero semestralmente, 2 veces al año, en meses de junio y en diciembre, en función del cumplimiento de metas y objetivos dividido en 3 ámbitos. Uno son las metas y objetivos del servidor como tal, otro en base a un cálculo de las metas cumplidas por la unidad a la que pertenece el trabajador, y un tercero que son los cumplimientos de la institución. Sobre este último existe una serie de requisitos que deben cumplir las instituciones y el ministerio emite un certificado de calidad y cumplimiento. Entonces, cumplido de estos 3 elementos, puede recibir esta variable por eficiencia, que lo que va a buscar es que efectivamente se incentive, se premie a aquellos servidores que cumplan de una manera correcta, de una manera adecuada, de una manera profesional, ética, ¿no es cierto?, con todas las metas que le han sido impuestas. Es decir, lo que se hablaba antes y sobre todo la vieja burocracia, ¿no?, el viejo Estado, que ya lo venimos cambiando desde este gobierno, en el cual el servidor público trabajaba pocas horas, trabajaba mal, con mala atención, con maltrato al usuario, y finalmente recibía su remuneración, no le pasaba nada. Y aquel que sí cumplía, porque no eran todos, evidentemente, igual recibía lo mismo. Entonces esto nos parece que es algo justo, es un justo reconocimiento, que se va a empezar a aplicar ya, es más, ya se está aplicando desde este año, para aquellas instituciones que hayan cumplido con todos los requisitos que establece y los funcionarios que hayan cumplido con estos porcentajes. Perfecto, ministro. Estamos por culminar el 2012. ¿Cómo cierra el año del ministerio a su cargo? Yo creo que con objetivos importantes cumplidos, evidentemente todavía queda mucho por hacer, pero creo que venimos realizando actos importantes, como por ejemplo tener un ministerio que sí responda al trabajador, que sí responda a los incumplimientos, un ministerio que exista para el trabajador, también para el empleador, evidentemente, para el usuario, buscando que efectivamente sea una institución que vele por los cumplimientos, pero que adicionalmente también sea una institución que facilite la relación entre empleadores y trabajadores, porque si a ellos les va bien, nos va bien a todos. Es un progreso para el país. Cerramos un año también con una conflictividad prácticamente nula en el país, donde hemos visto que el diálogo social ha funcionado de manera muy eficiente. No hemos tenido conflictos colectivos, hemos tenido una gran cantidad de procesos que han sido solucionados previamente a través de los sistemas de mediación que tenemos y participación directa de todas las autoridades. Queremos seguir acercando el ministerio a toda la ciudadanía, a todos los trabajadores, y que aquí sepan que existe un ministerio que va a velar porque se cumpla, que sancionará si lo tiene que hacer, pero que más que nada va a buscar esa sinergia entre empleadores y trabajadores sea real, sea objetiva y sea productiva. Ministro, ¿y los retos? Bueno, los retos van a seguir siendo importantes, vamos a seguir trabajando en buscar mejores esquemas, en regularizar sectores que históricamente habían sido sectores que no estaban cumpliendo, el brindarles facilidades. La función y misión del ministerio es esa, facilitarles a los empleadores. Vamos a trabajar en las modalidades contractuales que venimos trabajando por cada sector, vamos a hacerlo, lo venimos haciendo y vamos a ampliar a todos los sectores, continuar difundiendo todo lo que son derechos, deberes y obligaciones de las partes. Vamos a abrir los centros de mediación a nivel nacional que van a ser gratuitos para que cualquier conflicto que tenga, si no importa el tamaño, si usted tiene un conflicto con su trabajadora doméstica, pues va a un centro de mediación del ministerio y de manera gratuita va a ser asesorado, sin necesidad de que vaya con un abogado, será asesorado, como repito, guiado y orientado en los cumplimientos. Si nuestros retos son altos, queremos también erradicar trabajo infantil, queremos difusión, vamos a tener puestos de atención laboral a nivel nacional en sitios públicos para que la gente también conozca. Estamos emitiendo informativos para que también se pueda trabajar en esta línea y tener un ministerio totalmente cercano al usuario. Agradecemos la presencia del ministro Francisco Vacas, titular de la cartera de Relaciones Laborales. No sin antes de despedirnos, ministro, su mensaje para los trabajadores por este fin de año. Bueno, siempre en estas épocas yo creo que nos llena la reflexión, nos llena la conciencia, que compartamos con nuestras familias, con aquellas familias por las cuales trabajamos arduamente cada día, desearles los mejores éxitos para el próximo año que viene, que todo sea paz, felicidad y dicha. Muchas gracias. Gracias.